Hola, soy Lupe y hoy presentamos Lo que la muerte no consume. En el pueblo de Mamá, distrito de Katsushika, provincia de Shimosa, vivió un hombre llamado Katsushiro. Desde los tiempos de su abuelo, la familia había vivido allí acomodadamente, pues poseía numerosos arrozales y terrenos. Pero siendo Katsushiro de naturaleza poco atenta a los detalles, desatendió las labores del campo que encontraba tediosas, y con el paso del tiempo la familia se fue empobreciendo. Katsushiro, mortificado por la pérdida del favor de muchos de sus parientes que le había acarreado su negligencia, consideró varias maneras de reponer la fortuna familiar. En aquellos días, un hombre llamado Sasabe no Soushi llegaba desde la capital como cada año para comerciar con seda teñida de Ashikaga. Tenía parientes lejanos en el pueblo, así que lo visitaba con frecuencia, y en una de aquellas visitas, Katsushiro, que era amigo suyo desde hacía tiempo, le confió que tenía la intención de dedicarse al comercio y trasladarse a la capital. A Sasabe le agradó la propuesta de inmediato. ¿Cuándo partiremos?, le preguntó el comerciante. Contento de poder contar ahora con los favores de Sasabe, Katsushiro vendió las pocas tierras que le quedaban y con las ganancias compró una gran cantidad de seda cruda, preparándose para el momento de la partida. Miyagi, la esposa de Katsushiro, era una mujer inteligente, de carácter y belleza arrebatadores. Consternada por las noticias de la compra del nuevo género y de la partida de su esposo, empleó todas sus artes para disuadirlo, pero fueron absolutamente inútiles ante la habitual obstinación ahora acentuada de Katsushiro. Así pues, a pesar de la incertidumbre por su futura subsistencia, se afanó con prontitud en los preparativos del viaje. Hablando de la penosa separación, la víspera de la partida, ella le dijo: «Cuando partáis, mi corazón de mujer habitará en los confines de la tristeza, y vagará sin rumbo entre los campos y las montañas. No me olvidéis, ni de noche ni de día, y regresad pronto». Espero llegar a vivir hasta ese momento, me digo a mí misma, aunque en esta vida el mañana no es de fiar. Dejad, pues, que vuestro resuelto corazón se apiade de mí. Katsushiro trató de reconfortarla. ¿Cómo podría demorarme en un lugar que me es desconocido? Regresaré en otoño, cuando las hojas de la amaranta vuelvan a su lugar. Hasta entonces, sed paciente y aguantad. Al amanecer, abandonó la región oriental de Azuma, donde cantan los gallos, hacia la capital. En el verano de 1455, el gobernador residente de Kamakura, Ashikaga Shigeuji, se enemistó con la familia del consejero de estado, Uesugi Oshinori, y cuando las tropas incendiaron su palacio, el gobernador se refugió con uno de sus aliados en Shimosa. Desde ese momento toda la región oriental del país quedó sumida en el caos y el desorden, y cada ciudadano actuaba como le venía en gana. Los ancianos se refugiaron en las montañas, los más jóvenes fueron reclutados a la fuerza, a los gritos de «¡Van a incendiar la ciudad mañana! ¡El enemigo estará aquí mañana!». Las mujeres y los niños huían despavoridos en todas direcciones. Miyagi, la esposa de Katsushiro, también pensó en escapar, pero confiada en las palabras de su marido, «Regresaré en otoño». Permaneció allí, contando con ansiedad los días que restaban para el regreso. Llegó el otoño con sus vientos, pero estos no trajeron noticias de su marido. Triste y ofendida porque el corazón humano fuera tan indigno de confianza como el del resto de las cosas de este mundo, Miyagi compuso este poema desde su profundo abatimiento. Me temo que nadie le anunciará mi tristeza. Oh pequeño pájaro de la barrera del encuentro, recuérdale que el otoño ya se ha marchado. Pero había demasiadas provincias interpuestas entre ellos para que sus palabras llegaran hasta su marido. Ante las turbulencias que se iban sucediendo, los corazones de los hombres se tornaban más y más malvados. Aquellos que visitaban a Miyagi quedaban prendados de su belleza y trataban de seducirla con palabras lisonjeras, pero ella, fiel, guardiana de su castidad, los trataba con frialdad y se negaba a recibirlos. Su única servidora la abandonó. Sus escasos ahorros iban desapareciendo a medida que el año se aproximaba a su fin.
El nuevo año no trajo la paz porque, entre tanto, en el otoño anterior, el gobernador de la provincia de Shimosa y el señor de Bujo, portando el estandarte imperial, se había unido a su pariente, Chiba no Sanatane, para lanzar una nueva ofensiva contra el enemigo. Pero se encontró con la fuerte resistencia de los hombres de Shigeuji, así que no se percibían activos del fin de las hostilidades. Numerosos bandidos cortaban los caminos por todas partes, incendiando aposentos y lanzándose al pillaje. No era posible encontrar refugio en ningún lugar de las 8 provincias de Kanto, y las pérdidas se contaban por millares. Katsushiro, por su parte, acompañó a Sasabe a Kioto, donde vendió toda su mercancía y como aquellos eran días de lujo, obtuvo grandes beneficios. Cuando se aprestaba a regresar a Azuma, corrió el rumor de que las tropas de Uesugi habían derrotado a las huestes del gobernador residente, y después lo habían perseguido y atacado, de manera que los alrededores del pueblo de Katsushiro, encrespados con las lanzas y los escudos de los guerreros, se habrían convertido en un campo de batalla. Incluso los rumores más cercanos, con frecuencia, resultan infundados. Y en este caso, Katsushiro sabía que su casa se encontraba en una tierra lejana, más allá de una miríada de inmensas nubes blancas. Sin embargo, abandonó con inquietud la capital al comenzar la 8ª luna. Al cruzar el paso de Misaka, en Kiso, un grupo de bandidos que había cortado el camino lo despojó de todo su equipaje. Oyó decir que hacia el este había retenes que impedían el paso incluso a quienes simplemente transitaban los caminos, por lo que ni siquiera tendría la oportunidad de enviar un mensaje a su esposa. Estaba convencido de que el fuego habría destruido su casa y de que su mujer habría aparecido en el asalto. El pueblo, se dijo, se habría convertido en una madriguera de villanos, así que decidió regresar a la capital. Pero al entrar en la provincia de Omi, le sobrevino repentinamente un fuerte acceso de fiebre. Se encaminó entonces a Musa, pueblo natal de Sasabe, y en busca de ayuda se presentó en casa de un acaudalado señor, llamado Kodama Kihei, quien lo atendió e hizo llamar a un médico. Cuando por fin se hubo repuesto, Katsushiro agradeció los cuidados a su anfitrión, y quiso partir, pero aún no lograba caminar con firmeza, y el año nuevo lo sorprendió todavía allí. Hizo en aquel lugar numerosas amistades, que lo apreciaban por su desinteresada honradez, y estrechó lazos afectivos con Kodama y otras muchas personas. Un tiempo después, se encaminó a la capital con el fin de visitar a Sasabe, para poco después regresar de nuevo a la casa de Kodama. Y así como en un sueño, transcurrieron 7 años. En el año 1461, la lucha entre los hermanos Hatakeyama, en la provincia de Kawachi, no parecía tener fin, y los tumultos se aproximaban cada vez más a la capital. Los cadáveres se apilaban en las calles, y en la primavera se desencadenó una epidemia. Los ciudadanos, creyendo que el fin del mundo se aproximaba, se lamentaban de la fragilidad de la condición humana. Katsushiro dio en reflexionar sobre la situación en la que se hallaba. Reducido a esta inútil existencia, ¿hasta cuándo debería arrastrar mi estado en esta tierra lejana, a expensas de la generosidad de una gente con la que no me unen vínculos de sangre? Ha sido mi propio corazón desleal el que me ha permitido permanecer meses y años en unas tierras donde no crecen sino las hierbas del olvido, sin importarme el destino de aquella a la que dejé sola en casa. Aun suponiendo de que ella ya no pertenezca a este mundo sino al de los muertos, debería regresar en busca de sus restos y erigirle un tumulto funerario. Participó de estos pensamientos a sus conocidos, y en un claro durante las lluvias de la 5ª luna se despidió de ellos. Después de un viaje de 10 días, llegó a su aldea. Estaba seguro de poder encontrar el camino a su casa sin vacilar. Tantos años había pasado allí, a pesar de que el sol ya se había posado en el poniente y las nubes cargadas de lluvia parecían a punto de estallar. Así pues, se dispuso a cruzar los campos, pero en la orilla del río se encontró con los restos del puente de madera, y entonces ya no podía oírse por allí el resonar de los cascos de los caballos. Tampoco fue capaz de encontrar los viejos caminos, que la maleza había cubierto, ni las moradas que en otro tiempo se levantaban allí. Aquí y allá vio algunas casas que parecían habitadas, aunque ya nada tenían que ver con el resplandor que las alumbró en épocas pasadas.
Katsushiro se había quedado perplejo, preguntándose cuál de aquellas casas sería la que él había habitado cuando, a unos 30 metros a la luz de las estrellas que se colocaban entre las nubes, alcanzó a ver la figura de un pino batido por un rayo. «¡Ese es el árbol que señala la entrada de mi casa!», exclamó con júbilo, abalanzándose en aquella dirección. La casa no había cambiado, y aparentaba estar habitada, pues por la rendija de la vieja puerta se vislumbraba la vacilante luz de una lámpara. ¿La habita un extraño ahora? ¿O ella vive todavía?, se preguntó mientras se aproximaba con el corazón en un puño. Se acercó a la puerta, y para anunciarse tosió. Alguien adentro se había percatado de su presencia de inmediato y preguntó: «¿Quién anda ahí?». Katsushiro reconoció la voz de su esposa, aunque muy envejecida. Temeroso de que todo fuera un sueño, respondió: «Soy yo, he regresado. Me sorprende que todavía habitéis sola esta casa, en medio del páramo inundado de cañas». Al reconocer la voz de su marido, Miyagi se prestó a abrir la puerta. Tenía la piel mugrienta y los ojos hundidos, y el cabello desaliñado le caía por la espalda. Katsushiro no podía creer que aquella fuese la misma persona de años atrás. Ella, cuando vio a su marido, rompió a llorar sin decir palabra. Katsushiro, atónito, fue incapaz de decir nada durante unos instantes hasta que por fin reunió el valor. No habría dejado pasar los años y los meses de haber sabido que todavía vivíais aquí, en estas circunstancias. Hace años, en la capital, oí hablar de los combates de Kamakura. Me contaron que el gobernador residente había sido derrotado y se había refugiado en Shimosa. Se decía que Uesugi lo perseguía implacablemente, y no obstante al día siguiente me despedí de Sasabe, y al comienzo de la 8ª luna abandoné la capital. Cuando llegué al camino de Kiso, un grupo de bandidos me rodeó, me despojaron de mis ropas y dinero, apenas si logré salvar la vida. Los aldeanos dijeron entonces que se habían formado nuevos retenes en Tokaido y Tosando, y que un general había partido de la capital el día anterior para unirse a las fuerzas de Uesugi, en contra del ejército atrincherado en Shimosa. También decían que el fuego había arrasado con nuestra comarca, y que los cascos de los caballos no habían dejado ni un ápice de tierra sin profanar. De modo que solo pude imaginar que estaríais reducida a polvo y cenizas, o que habríais sucumbido en las profundidades del mar. De regreso en la capital, viví de la generosidad de los extraños durante 7 largos años. Sin embargo, en los últimos días se apoderó de mí una profunda nostalgia, y decidí regresar con la esperanza de encontrar al menos vuestros restos. Pero jamás imaginé que pudiese seguir viva en este mundo. Me pregunto si no seréis la nube de Fusan o la aparición del Palacio Han. Terminó repitiendo tediosamente una y otra vez. Su esposa, secándole las lágrimas, le dijo: «Después de vuestra marcha, incluso antes de aquel otoño en que debíais regresar, el mundo se tornó horrible. Los aldeanos abandonaron sus casas y huyeron hacia el mar o se refugiaron en las montañas. Casi todos los que permanecieron aquí eran hombres con el corazón tan salvaje como el de los tigres o los lobos, y trataron de aprovecharse de mi soledad con palabras lisonjeras. Pero yo llegué a la determinación de que era mejor morir defendiendo mi virtud que sobrevivir humillada, y así pude soportar todas aquellas experiencias amargas. El resplandor de la Vía Láctea anunció la llegada del otoño, pero no regresasteis. Aguardé todo el invierno, di la bienvenida al nuevo año y seguía sin noticias vuestras. Tuve el pensamiento de ir a la capital, pero me dije que era imposible que una mujer sola pudiese franquear las barreras que impedían el paso incluso a los hombres. Así fue como decidí permanecer y esperar en vano, hasta el día de hoy, en la casa junto al pino, con la sola compañía de los mochuelos y los zorros. Mi gozo es grande ahora que acaba tan larga pena. Nadie, salvo el que sufre, llega a conocer la tristeza del que muere en ausencia del amado. Rompió a sollozar de nuevo, y Katsushiro la consoló. La noche es breve, y durmieron el uno junto al otro. Katsushiro mecido por el suave viento de los pinos que atravesaba el papel de las ventanas, y con la fatiga del largo viaje, durmió profundamente.
Cuando hacia las 6 de la mañana comenzaba a amanecer, todavía entre sueños sintió frío, y buscó una manta para cubrirse. Un leve susurro lo despertó. Sintió unas frías gotas sobre el rostro, y abrió los ojos pensando que sería la lluvia que se filtraba por el tejado, pero se sorprendió al ver el tenue resplandor de la luna menguante en el cielo. El viento había arrancado la techumbre. Habían desaparecido también las puertas correderas de la casa. Por los huecos de las piedras caídas crecían largos tallos de cañas y de hierbas salvajes. El rocío de la mañana le había mojado las mangas. Las paredes de la casa estaban cubiertas de hiedras y marantas, y la maleza sepultaba el jardín. Aunque el otoño todavía no había llegado, la morada parecía un brezal otoñal. Se preguntó entonces, ¿dónde estaría su esposa? ¿Con quién se había acostado la noche anterior? No la veía por ninguna parte. Quizás se encontrará ante el hechizo de un zorro. La casa, aunque casi en ruinas, no difería mucho de la que por tantos años él había habitado. La disposición era la misma, desde las espaciosas habitaciones interiores hasta el almacén de arroz en el extremo opuesto. Confundido, caminó unos instantes sin saber a dónde dirigirse. Pero, preparándose a pensar, se percató de que la casa se había convertido en una madriguera de zorros y tejones, un brezal silvestre. Y quizá fuese un espíritu con la forma de su esposa al que se le había aparecido la noche anterior. O sería tal vez el espíritu de la propia Miyagi, el que añorándolo había regresado para hablar con él. Así era precisamente como se lo había imaginado tantas veces. No pudo ni siquiera llorar. Solo yo sigo siendo el que fui antaño, pensó mientras deambulaba por la casa. Descubrió que en el lugar en el que antes se ubicara el dormitorio de su esposa, alguien había levantado el piso y amontonado la tierra, y había erigido un tumulto funerario al amparo de la lluvia y el rocío. El fantasma había venido de allí la noche anterior. Solo pensarlo le causó una mezcla de terror y añoranza. De un receptáculo para las ofrendas de agua sobresalía una astilla puntiaguda de madera, en la que encontró ensartado un trozo de papel de Nasuno, que aunque protegido, había perdido algunas letras, lo que le hacía difícil descifrar el mensaje que, no le cabía ninguna duda, su esposa había escrito. No llevaba nombre póstumo ni fecha, pero ella había escrito en forma de poema tanka los tristes y conmovedores sentimientos de sus últimas horas. Y no obstante, pensé engañada, he vivido hasta este día. Comprendió entonces Katsushiro que su esposa había muerto. Lanzó un grito y se desplomó. Y desconocer el año, el mes y el día en que Miyagi había pasado mejor vida aumentaba su tristeza. Alguien debía saberlo, pensó, y secándose las lágrimas salió de la casa. Fuera, el sol se encontraba en lo más alto del cielo. Se acercó a la casa más cercana y se encontró con el propietario, un hombre al que nunca antes había visto. Katsushiro se dirigió a él con una reverencia. Soy el dueño de la casa de al lado, pero mis negocios me llevaron a la capital, y allí permanecí 7 años. Cuando anoche por fin regresé, encontré la casa en ruinas y deshabitada. Al parecer, la que fue mi esposa ha abandonado este mundo, pues he encontrado un tumulto funerario. Mi pena es aún mayor, porque desconozco el año de su muerte. Os ruego, señor, que me lo digáis, si es que vos lo sabéis. El hombre respondió, es una triste historia la que me contáis, pero yo llegué aquí hace tan solo 1 año, y no sé nada de lo acontecido cuando ella aún habitaba la casa. Imagino que murió mucho tiempo antes de que yo llegara. Los habitantes de la aldea huyeron cuando comenzó la batalla, y todos los que ahora vivimos aquí llegamos después desde otros lugares. Mas hay un anciano que parece que lleva por aquí mucho más tiempo, y que de vez en vez se dirige a esa casa a ofrecer servicios por el alma de la desaparecida. Ese hombre ha de saber la fecha en que falleció vuestra esposa. Katsushiro le preguntó, ¿y dónde vive ese anciano? El hombre le contestó, posee un campo de tupidos cáñamos, a unos 150 metros de aquí, en dirección a la costa. Vive en una choza pequeña. Katsushiro se encaminó esperanzado hacia la choza, donde encontró a un hombre de unos 70 años, asombrosamente encorvado, sorbiendo té, sentado en una estera de mimbre frente a la lumbre. Al reconocer a Katsushiro, el anciano exclamó,
¿Por qué habéis tardado tanto tiempo, mi joven amigo? Katsushiro supo al instante que era Urama, un viejo habitante de la aldea. Katsushiro lo felicitó por su saludable longevidad y pasó a relatarle sus desventuras en detalle, desde su partida a la capital y su estancia allí, en contra de lo que le dictaban sus verdaderos deseos, hasta los extraños sucesos de la noche anterior. Y mientras le mostraba su profundo agradecimiento por el tumulto funerario y los servicios que ofrecía por el alma de su esposa, no pudo contener las lágrimas. «Cuando os marchasteis aquel verano», dijo el anciano, los soldados comenzaron a blandir sus espadas y picas. Los aldeanos ancianos huyeron, y a los jóvenes se les obligó a alistarse, de modo que los bloques de moreras pronto se convirtieron en territorio de zorros y liebres. Solo vuestra virtuosa esposa, confiada en vuestra promesa de regresar en otoño, se negó a abandonar su casa. Yo también me quedé escondido, pues mis débiles piernas no me permitían avanzar más que unos metros. He presenciado muchas cosas en todos estos años, pero nada me ha conmovido tanto como el coraje de aquella joven. Incluso en los tiempos en los que la aldea se convirtió en refugio de los espíritus del bosque y de los horrendos monstruos. Pasó el otoño, llegó el nuevo año, y el 10º día de la 8ª luna murió. Afligido, con mis propias manos acarreé la tierra para cubrir su ataúd, y convirtiendo su último escrito en epitafio de su tumba, realicé un humilde servicio con ofrendas de agua. Pero como no sé escribir, no pude registrar la fecha de su muerte, y al encontrarme lejos de los templos budistas, no tuve modo de solicitar un nombre póstumo para ella. Han transcurrido desde entonces 5 años. Oyendo la historia que acabáis de contarme, no me cabe duda de que fue el espíritu de vuestra virtuosa esposa el que os relató anoche su prolongada tristeza. Regresar a vuestra casa y dedicadle una oración. Apoyado en su bastón, el anciano abrió la marcha. Juntos se reclinaron sobre el túmulo, elevaron el tono de sus lamentaciones y pasaron la noche invocando el nombre de Buda. Incapaz de conciliar el sueño, el anciano contó una historia. Hace mucho, mucho tiempo, antes incluso de que el abuelo de mi abuelo hubiera nacido, vivió en esta aldea una bella muchacha, a quien llamaban Tecona de Mama. Como su familia era pobre, ella vestía un traje de cáñamo con cuello azul. Iba despeinada y descalza, pero su rostro, bello como la luna llena, y su sonrisa de crisantemo superaban la hermosura de las damas de la capital, cubierta de sedosos brocados de hilos dorados. Los varones de la aldea, los soldados de la capital y los hombres de provincias cercanas, todos venían a cortejarla. Esto afligía profundamente a Tecona, quien al no poder corresponder el amor de tantos hombres, se hundió primero en hondos pensamientos, y luego en las aguas de las calas de por aquí. Desde entonces, todos la han cantado en sus poemas, y su historia ha perdurado como ejemplo de los pasares de este mundo. Cuando era niño, mi madre me contaba complacida esta historia, y yo la escuchaba conmovido. Sin embargo, el espíritu de Miyagi supera con creces en tristeza al de la joven Tecona. Mientras esto decía, los ojos del anciano no podían contener las lágrimas. El desconsuelo de Katsushiro era indescriptible. Al terminar de escuchar la historia, escribió de este modo sus sentimientos, de manera torpe, como corresponde a un aldeano. Tecona de Mama, del distante pasado. ¿Cuánto debieron de añorarla, a aquella Tecona de Mama? Se puede afirmar que la incapacidad para expresar los pensamientos es más conmovedora que los sentimientos expresados por una pluma habilidosa. Esta historia fue narrada y transmitida por mercaderes que viajaban con frecuencia a aquella provincia donde la escucharon. Si te gusta y quieres oír más, suscríbete y dale like.